Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, voy a presentar. Hoy vamos a avanzar el daño hepático por alcohol. Bueno. A ver. ¿Se ve bien? Sí, doctora, se ve. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar lo que es la enfermedad hepática por alcohol. El daño que puede causar el alcohol a nivel del hígado es, en principio, la acumulación de grasa en el hígado, que se llama esteatosis hepática, y posteriormente va a haber proceso inflamatorio en el hígado y, por último, la cirrosis hepática. Entonces, la hepatitis alcohólica puede ser aguda o puede ser crónica, y luego que hay un proceso inflamatorio empieza la fibrosis en diferentes niveles, y por último termina el hígado con fibrosis importante y nódulos de regeneración, que es la cirrosis. La enfermedad hepática alcohólica es la cuarta causa más importante de muerte, más frecuente en varones entre 25 y 64 años, que se ha visto residen en áreas urbanas en Estados Unidos. Sin embargo, ahora pues el alcoholismo es tanto en varones como mujeres, y esto puede variar. La ENEC en el siglo XVIII hizo la descripción básica de la cirrosis basada en datos de necropsia de un paciente alcohólico. Por eso es que la cirrosis por alcohol se denomina también cirrosis de la ENEC. La lesión a nivel del hígado se va a dar por la ingesta crónica de alcohol, y se dice que si se ingiere de 40 a 80 gramos de etanol al día en los varones y de 20 a 40 gramos al día en las mujeres durante 10 a 12 años, va a haber la lesión a nivel del hígado. ¿Cómo se calcula la cantidad de gramos que se ingiere con la bebida alcohólica? Mediante esta fórmula, que es la cantidad de bebida en ml por 0.8, que es la densidad del alcohol con respecto al agua, y por el porcentaje de grado alcohólico. Las bebidas alcohólicas tienen diferente porcentaje, entonces vemos qué tipo de, siempre tenemos que averiguar en la anamnesis, averiguar qué tipo de bebida alcohólica consume el paciente. Si es un destilado, si es vino, si es cerveza, y de acuerdo al tipo de bebida alcohólica, pues se ve qué grado de alcohol tiene esta bebida, y también tenemos que averiguar qué cantidad consume, si un vaso, 2 vasos, 1 litro, 2 litros, y de acuerdo a eso hacemos el cálculo y valoramos cuánta bebida alcohólica consume, desde hace cuánto tiempo, y para determinar si podría tener un daño hepático por alcohol. De todas maneras, existe variabilidad individual en cuanto a la presencia de lesión hepática por alcohol. Hay muchas personas que consumen bebida alcohólica, pero no llegan a tener el daño por alcohol, ¿no? También parece que hay algún factor genético o algún factor de susceptibilidad. El estado nutricional también tiene que ver, y la reacción individual a estos agentes tóxicos. Entonces, la progresión a daño en el alcohol
después de que un paciente tiene esteatosis y la progresión hacia la cirrosis hepática puede estar en relación a la edad, al sexo. El sexo femenino tiene mayor probabilidad de tener lesión, ¿no? La raza, la nutrición, la ingesta o el tabaquismo, el tipo de bebida, la genética, si es que tiene algún otro proceso infeccioso viral, por ejemplo, o si trabaja de alguna forma que está en contacto con hepatotóxicos. Todo eso tenemos que indagar en la anamnesis y valorar para ver si es que hay mayor posibilidad o probabilidad de tener lesión hepática. Entonces, la esteatosis hepática alcohólica es el acúmulo de grasa en el hígado y esta esteatosis puede ser reversible. Y es una esteatosis macrovesicular que cuando está con hígado graso puede no tener síntomas, va a tener hepatomegalia y va a haber alteración del perfil hepático. Lo que pasa es que el etanol interfiere en el metabolismo celular, el etanol se oxida a acetaldehído y esto va a disminuir la intensidad de oxidación de ácidos grasos con mayor producción y acumulación de triglicéridos en el hígado. Y aquí vemos esta lesión macrovesicular con acúmulo de grasa en el parénquima hepático. La hepatitis alcohólica aguda se da por consumo excesivo de bebidas alcohólicas, incluso 4 semanas previas. Tenemos que averiguar en la anamnesis cuándo ha tenido la ingesta abundante de bebida alcohólica y puede haber lesión hepática incluso después de 4 semanas de haber ingerido gran cantidad de esta bebida. Y lo que pasa en la hepatitis alcohólica es que hay un proceso inflamatorio severo con esteatonecrosis hepática y es un precursor histopatológico de la cirrosis por alcohol. El paciente va a tener dolor abdominal en hipocondrio derecho, en epigastrio, náuseas, vómitos, astenia, dinamia, va a haber ictericia y también fiebre. Entonces, al examen físico vamos a tener un paciente con alza térmica, con hepatomegalia dolorosa, estigmas de que es un paciente alcohólico, va a tener hipertrofia parotídea, va a tener lengua plana de papilada, neuritis periférica y puede ya tener algunos datos de insuficiencia hepática crónica, ¿no? Como telangiectasia, hiperpigmentación cutánea. Y en el laboratorio, en una hepatitis aguda por alcohol, va a haber aumento de las transaminasas con mayor elevación del del aspartato aminotransferasa. Como dijimos, la alanino-aminotransferasa se eleva más en una hepatitis por virus y por alcohol es la AST la que se eleva, en una relación entre ambas de 2 a 1. Puede haber aumento de la fosfatasa alcalina, de la GGT. Las bilirrubinas van a estar ambas altas, pero más la bilirrubina directa. Y en la hepatitis por alcohol va a haber leucocitosis con glóbulos blancos mayores a 12,000. Y un biomarcador plasmático de muerte celular y predictor de fibrosis hepática es la citoqueratina 18. También su determinación puede ser útil en el diagnóstico de esta hepatitis. Si se toma una biopsia hepática a estos pacientes, lo que se va a ver es que por alcohol hay una lesión en la zona 3, centro lobular, en los hepatocitos. Va a haber acumulación de grasa hepatocelular, va a haber presencia de cuerpos hialinos de Mallory, proceso inflamatorio agudo, como ven acá. Y aquí ven las macrovesículas, la presencia de grasa, los cuerpos hialinos de Mallory, proceso inflamatorio.
y incluso ya puede haber algo de fibrosis en la zona 3 perivenular y pericelular. Estos son los índices pronósticos de la hepatitis aguda, que se calculan el índice o función discriminativa de Madrey, se calcula con esta fórmula, 4.6 por tiempo de protrombina más bilirrubina total, eso viene en miligramos por decilitro. Y la modificada, que es 4.6 por tiempo de protrombina menos el tiempo de protrombina control, más bilirrubina total en miligramos por decilitro. Si sale el valor mayor a 32, se trata de una hepatitis aguda grave. Si es menor a 32, es una hepatitis aguda leve a moderada. Y también se hace la determinación del MELD con esta fórmula o el índice ABIC. Y el tratamiento básicamente está en la abstinencia alcohólica. Tenemos que evaluar la función renal, que mantener un buen estado nutricional en el paciente con una dieta que contenga 1.2 a 1.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso y 35 a 40 kilocalorías por kilogramo día. Y es importante en ellos dar además colación nocturna, ¿no? Se puede dar una alimentación fraccionada varias veces al día, y la colación nocturna se ha visto que es muy beneficiosa en pacientes con hepatitis alcohólica y también en los pacientes con cirrosis. Se aconseja la colación nocturna para evitar periodos de ayuno prolongados y que puedan presentar además hipoglicemia. Luego, como son pacientes alcohólicos, van a tener déficit de tiamina, déficit de ácido fólico, entonces se les tiene que administrar además tiamina y ácido fólico y evitar efectos de la abstinencia alcohólica. Entonces, se hace un tratamiento multidisciplinario, tiene que intervenir también el psiquiatra, y si hay necesidad, pues se le dará benzodiazepina en caso de una hepatitis aguda alcohólica. Los glucocorticoides como la prednisona, como agente antiinflamatorio, puede mejorar la hepatitis. Sin embargo, hay que vigilar que no haga procesos infecciosos. Y también se le administra la N-acetilcisteína para mantener la función hepática. Se puede utilizar la pentoxifilina, 400 miligramos cada 8 horas, y esto ayuda a disminuir la bilirrubina. Y también se puede utilizar la colchicina para evitar la fibrosis, y vigilar muy de cerca al paciente para ver si no está entrando en una insuficiencia hepática aguda. El síndrome de CIEF es una entidad rara, es un tipo de hepatitis alcohólica en la que las lesiones histológicas típicas de la hepatitis alcohólica se asocian a esteatosis masiva, anemia hemolítica e hiperlipidemia. Entonces, la siguiente lesión que se da en un paciente que consume bebida alcohólica es la fibrosis, ¿no? Después del proceso inflamatorio queda con fibrosis ese hígado, y esto pues puede evolucionar a cirrosis. Estos pacientes ya cuando tienen fibrosis tienen astenia, dinamia, hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho, ictericia y alteración del perfil hepático. Y aquí ven esta imagen donde ya hay datos de fibrosis. Esto es una biopsia hepática, pero también el grado de fibrosis en el hígado actualmente se puede ver por elastografía hepática, que se puede
determinar mediante ecografía más ARFI, o se puede determinar, se puede hacer una elastografía hepática por resonancia magnética nuclear, que nos determina exactamente qué grado de fibrosis tiene este hígado. Hablando de la cirrosis, se presenta en 15% de los grandes bebedores, es de tipo micronodular. El acetaldehído, producto de la oxidación del alcohol, estimula la síntesis de la colágena en los miofibroblastos hepáticos, y esta fibrogénesis puede provocar directamente cirrosis sin hepatitis previa. Entonces, la OMS define la cirrosis como un proceso difuso caracterizado por fibrosis y la conversión de la arquitectura hepática normal en nódulos estructuralmente anormales, que son los nódulos de regeneración. Es una enfermedad crónica, irreversible, donde ya hay necrosis, fibrosis, los nódulos de regeneración y shunts arteriovenosos a la microscopía. Entonces es bastante difícil que cuando ya tengan fibrosis pueda revertir esta enfermedad. En etapa de nada más grasa en el hígado, todavía es reversible. Y si tiene una fibrosis 1 o 2, también podría revertir si es que es una fibrosis leve, podría mejorar la función hepática, podría revertir y no avanzar a una cirrosis, siempre y cuando este paciente deje de consumir bebida alcohólica. Pero si es una fibrosis avanzada con nódulos de regeneración, tiene una fibrosis grado 3, 4, con nódulos de regeneración, pues eso ya es irreversible. Se denomina, cuando se hace una biopsia hepática y se ven nódulos en el hígado de más de 3 centímetros, es una cirrosis macronodular. Si son nódulos menores de 3 centímetros, se denomina micronodular, o puede ser una mixta. Y aquí tenemos un hígado con micronódulos y aquí vemos macronódulos, ¿no? Un hígado cirrótico pequeño con los nódulos. La cirrosis hepática puede deberse o es más frecuente en nuestro medio por alcohol, pero también puede llegar a tener un paciente cirrosis después de una hepatitis crónica por virus B, por virus D, por virus C, como hemos avanzado en los anteriores días. La hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria también pueden llevar a cirrosis. Medicamentos que causan hepatitis crónica pueden llegar a tener la cirrosis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis, la esteatohepatitis no alcohólica, es una causa actualmente frecuente de cirrosis. La 13 de vías biliares, que lleva a una cirrosis biliar secundaria, fibrosis quística, la colangitis esclerosante. La insuficiencia cardíaca derecha lleva a congestión hepática y todas estas enfermedades, la insuficiencia cardíaca derecha, la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis constrictiva, van a producir una congestión hepática que posteriormente puede llevar a presencia de fibrosis y cirrosis en el hígado. Y esa cirrosis se denomina cirrosis cardíaca. Luego, la sarcoidosis también puede ser otra causa de cirrosis hepática. El cuadro clínico puede ser de dos tipos. Uno, la cirrosis compensada o inactiva, y otra, la cirrosis descompensada o activa. La cirrosis compensada es aquella donde el paciente está asintomático, no tiene datos de ascitis, por ejemplo, no hay alteración de la conciencia, parece ser una persona normal, pero se hace el diagnóstico incidentalmente
Por ejemplo, cuando se hace una colecistectomía o algún tipo de cirugía abdominal y se observa el hígado con datos de cirrosis, y se puede en ese caso tomar una biopsia hepática para confirmar de que ese hígado tiene cirrosis, ¿no? En realidad, el perfil hepático puede estar normal y no hay datos todavía de insuficiencia hepática. El pronóstico es bueno en esta etapa. El caso de la cirrosis descompensada o activa, ya tenemos datos clínicos de complicaciones, como son la encefalopatía hepática, la hipertensión portal, puede tener ascitis, edema de miembros inferiores, o puede tener datos de peritonitis bacteriana espontánea o el síndrome hepatorrenal. Y en este caso, pues, puede llegar a complicarse el paciente, y si es por alcohol, por ejemplo, y no evita el consumo de bebida alcohólica, va a progresar esta enfermedad y va a llegar a tener una insuficiencia hepática avanzada hasta fallecer por alguna de estas complicaciones. Los hallazgos físicos en un paciente con cirrosis son ictericia, el fetor hepaticus, la piel hiperpigmentada. Esta hiperpigmentación cutánea se observa a nivel de la cara. Luego puede tener lesiones purpúricas en piel por la trombocitopenia. Puede tener equimosis porque hay alteración de la coagulación, la protrombina se prolonga. Va a haber, estos pacientes tienen aumento de la producción de estrógenos, entonces en el varón podemos encontrar disminución del vello axilar, pubiano, ginecomastia, atrofia testicular, impotencia sexual. Si es por alcohol, vamos a encontrar hipertrofia parotídea. Luego, entre otros datos, al examen físico tenemos las telangiectasias que se ven frecuentemente a nivel de los pómulos o a nivel de las alas de la nariz. Los nevos arañas, que son unos puntos rojos con líneas que salen formando especie de arañas, se las encuentra a nivel del tórax anterior. La circulación colateral, que observamos a nivel de abdomen. Estos pacientes tienen normalmente presión baja, y si tienen ascitis, el abdomen va a estar globoso, tienen edema de miembros inferiores, y si es que hay ascitis, tienen tendencia a presentar hernias, ¿no? Por el aumento de la presión intraabdominal, van a tener hernia umbilical o hernias inguinales. Luego vamos a observar la palma hepática, que consiste en el eritema palmar e hipotrofia tenar e hipotenar. Todos estos son signos entonces de hepatopatía crónica que debemos buscar al examen físico. Y en el laboratorio las pruebas de función hepática pueden estar ligeramente alteradas, pueden estar incluso normales o con ligera alteración de las transaminasas, y dependiendo de la descompensación de la cirrosis, las bilirrubinas pueden estar a diferentes niveles. En caso de que estuviera con una alteración importante de la función hepática, entonces las bilirrubinas van a estar mucho más altas. Por el hecho de que tienen esplenomegalia, las células sanguíneas entonces quedan secuestradas en ese vaso grande, y periféricamente en un hemograma vamos a tener pancitopenia o bicitopenia, ¿no? Con anemia, trombocitopenia, leucopenia. Luego, si hay una insuficiencia hepática por la cirrosis avanzada, la protrombina no se va a producir en ese hígado y vamos a tener un tiempo de protrombina prolongada. El colesterol va a estar bajo
y si tiene ascitis, retención de líquidos, vamos a tener una hiponatremia dilucional o un sodio urinario bajo. La ecografía abdominal nos muestra los datos de hipertensión portal, podemos medir el diámetro de la porta, si está más de 12, pues ese es un dato también de hipertensión portal, si es que tiene esplenomegalia es dato de hipertensión portal, y el hígado en la ecografía va a tener una ecoestructura heterogénea, con bordes irregulares en pacientes con cirrosis. Y si es una cirrosis inicial, podemos tener un hígado, una hepatomegalia, pero ya en etapas avanzadas el hígado va a estar pequeño, ¿no? Todo eso vamos a observar en una ecografía abdominal. También podemos pedir una ecografía abdominal Doppler para ver el dato de hipertensión portal, o una ecografía abdominal más elastografía. Hay diferentes ¿cómo se llama? O sea, hay diferentes ecografías con diferentes programas computacionales que nos van a hacer la elastografía hepática, ¿no? Por ejemplo, el doctor Berraz nos hacía la elastografía hepática por ARFI, se llamaba, mediante un ecógrafo que tenía este sistema y que nos determina el grado de fibrosis, ¿no? Luego, actualmente, pues lo que pedimos es la elastografía hepática por resonancia magnética nuclear. En el gastro tienen otro sistema de ecografía, tiene un ecógrafo con otro sistema que también determina la fibrosis en el hígado. En la caja tenemos la elastografía por resonancia magnética nuclear, que es bastante fidedigna para determinar la cirrosis. En la tomografía de abdomen con contraste también podemos valorar cómo está ese hígado. La endoscopia digestiva alta nos ayuda a determinar si es que hay varices esofágicas, el grado de las varices esofágicas, de las varices gástricas, o si es que hay una gastropatía hipertensiva, producto de la hipertensión portal. La laparoscopía más biopsia hepática también pues nos va a dar el diagnóstico de la cirrosis, que ya casi ya no se hace la biopsia hepática porque es un procedimiento invasivo que tiene sus riesgos, y más se utiliza actualmente la elastografía hepática, ¿no? Por cualquiera de los métodos. Y como les digo, la resonancia magnética es un método muy bueno para determinar la cirrosis. Para determinar el grado de insuficiencia hepática en una cirrosis, tenemos la clasificación de Child-Pugh, donde se toma en cuenta 5 parámetros, 2 clínicos y 3 laboratoriales. Los clínicos son el grado de ascitis, el grado de encefalopatía hepática, laboratoriales la bilirrubina, la albúmina y tiempo de protrombina. Entonces se toma en cuenta qué es lo que tiene el paciente. Si no tiene ascitis es 1 punto, ascitis leve 2, ascitis moderada 3, no hay encefalopatía 1 punto, si tiene encefalopatía grado 1 2 puntos, grado 3 4 3 puntos. La bilirrubina si está menor a 2 1 punto, entre 2 y 3 2 y más de 3 puntos. La albúmina si está más de 3.5 es 1 punto, si está entre 2.8 y 3.5 2, y si está menos de 2.8 3 puntos. Y el tiempo de protrombina si es más del 60%, 1 punto, entre 40 y 60%, 2 puntos, y menos del 40%, 3 puntos. Entonces se suman estos puntajes y si tiene de 5 a 6 puntos es una insuficiencia grado A, entre 7 y 9 puntos grado B, y de 10 a 15 puntos
es una insuficiencia hepática grado C, que es la más avanzada. El paciente, entonces, si tiene más puntaje, quiere decir que tiene más complicaciones de la cirrosis, más consecuencias de la cirrosis y, por lo tanto, su pronóstico es peor y son pacientes que si tienen alguna necesidad de cirugía, pues difícilmente ya los operan porque tienen el riesgo de fallecer por complicación inmediata a la cirugía o incluso durante la cirugía, ¿no? Y esta otra clasificación que también se la maneja es la clasificación de MELD, que mide la severidad de la enfermedad hepática crónica, sirve para predecir la mortalidad a los 90 días y también nos sirve para determinar si ese paciente requiere trasplante hepático. Utiliza valores séricos de bilirrubina, creatinina, el INR. Esta es la fórmula que se utiliza. En realidad, todas estas fórmulas, tanto para la hepatitis por alcohol, el grado de insuficiencia hepática por Child-Pugh, MELD, hay el MELD sodio también que se utiliza, están en el internet. Entonces, se busca la plataforma donde está la fórmula y se hace el cálculo, ¿no? Todas estas fórmulas están en internet y que actualmente pues fácilmente se hace el cálculo y el pronóstico en el caso del MEL. Si está en 40 puntos o más, tiene una mortalidad a 3 meses del 71.3%. Entre 30 y 39, una mortalidad del 52.6%. Y si está entre 10 y 19, tiene una mortalidad todavía baja. Pero ya desde si tiene un MEL de 30 a 39, pues ese paciente ya tiene que entrar en un programa de trasplante hepático, ¿no? En los países donde hacen trasplante, pues ya entran en ese programa para hacer trasplante de hígado. La hipertensión portal es una complicación de la cirrosis, donde hay un aumento de la resistencia vascular intrahepática y del flujo sanguíneo en el sistema venoso porta, lo que ocasiona un aumento del gradiente de presión porto-cava y aparece la circulación colateral. El gradiente de presión venoso hepático mayor a 10 milímetros de mercurio ya implica que aparezcan las varices esofágicas. La encefalopatía hepática es una consecuencia de la hipertensión portal, así como la citis y la presencia de varices esofágicas, ¿no? Entonces, con respecto a la encefalopatía hepática, esta se va a desencadenar en pacientes que tienen insuficiencia hepática grave o anastomosis portosistémicas. Es un dato de mal pronóstico. Una vez que presenta encefalopatía hepática el paciente, la supervivencia al año es de un 43% y a los 3 años de un 25%. Hay alteraciones de conducta, alteraciones neurológicas y puede ser esto reversible, ¿no? Mientras si está con una insuficiencia hepática todavía no muy avanzada y presenta la encefalopatía hepática, esta puede ser reversible, pero ya cuando está con una insuficiencia hepática Child-Pugh puede entrar en un coma hepático y ya no salir del mismo. En el 11 Congreso Mundial de Gastroenterología en Viena, en 1998, se clasificó la encefalopatía hepática en 3 tipos. La tipo A, que es la encefalopatía hepática asociada a falla hepática fulminante. La tipo B, la asociada a derivaciones portosistémicas quirúrgicas o el DPPI, o TIPS también se llama, que es la derivación percutánea portosistémica intrahepática. Estas derivaciones, el TIPS,
Actualmente se hace en pacientes que tienen síndrome hepatorenal o pacientes que tienen una hipertensión portal que no se puede controlar y previo al trasplante hepático se les hace el TIPS, pero existe la posibilidad de que puedan presentar encefalopatía hepática, y esta encefalopatía hepática asociada a estas derivaciones se denomina tipo B. La tipo C es la más frecuente, es la que vemos constantemente en pacientes que tienen cirrosis, que es causa de internación en ellos. Es de 3 tipos: la encefalopatía hepática episódica simple o recurrente, la encefalopatía hepática persistente leve o severa y la encefalopatía hepática subclínica mínima o incipiente. La fuente principal del amonio, que es la sustancia que se va a elevar y va a causar las alteraciones neurológicas que se presentan en la encefalopatía hepática, es el intestino, ¿no? Entonces, llegan los productos nitrogenados, llegan proteínas a nivel del intestino, y por acción de las bacterias colónicas es que se va a producir, va a haber una degradación de estas proteínas y se va a producir el amonio. Y este amonio normalmente pasa por la circulación, llega al hígado y es metabolizado. Sin embargo, cuando hay cirrosis y hay hipertensión portal y hay colaterales, no llegan al hígado propiamente y directamente pues no pueden ser depurados y pasan al sistema nervioso central, causando alteraciones. Aproximadamente el 80% es depurado en el hígado a través del ciclo de Krebs a urea, por lo que el nivel en el sistema venoso hepático es el más bajo del organismo. En cirróticos se transporta el amonio por los colaterales directamente a la circulación general. La capacidad de síntesis de la urea va a disminuir y por lo tanto va a llegar al sistema nervioso central, y los astrocitos que se encargan de la detoxificación del amonio del sistema nervioso central lo convierten a glutamina, y por la hiperamonemia va a haber gran cantidad de glutamina. Esta glutamina se va a intercambiar con aminoácidos de cadena ramificada y también con aminoácidos aromáticos tóxicos hacia el plasma. En la encefalopatía hepática, la alta concentración de glutamina favorece el influjo de aminoácidos aromáticos, o sea, los tóxicos, mayores que los de cadena ramificada. Y además, este exceso de glutamina va a ocasionar formación de falsos neurotransmisores, por ejemplo, la octopamina. Y todo esto, la formación de estos falsos neurotransmisores, van a producir las alteraciones. El GABA, por ejemplo, va a disminuir el nivel de conciencia, va a haber un aumento de la serotonina, lo que va a causar una alteración sueño-vigilia. Estos pacientes duermen de día, están despiertos de noche. Y no es bueno, en este caso, a estos pacientes, muchos familiares, por el hecho de que son pacientes que están despiertos de día, o mejor despiertos de noche y duermen de día, en la noche están inquietos, les tienden a dar benzodiazepinas, pero no es adecuado dar a pacientes con cirrosis avanzada benzodiazepinas, porque pueden hacer más bien un coma hepático, ¿no? Porque no hay buen metabolismo de las benzodiazepinas. Hay disminución de neurotransmisores como la norepinefrina, el aspartato, la dopamina. Se inhibe la acción de la dopamina, adrenalina del cerebro, produciendo coma. Y se perturba la transmisión neurosináptica, disminuye el metabolismo energético cerebral. Existen factores desencadenantes para la presentación de la encefalopatía hepática. Sí son pacientes cirróticos con una insuficiencia hepática avanzada, pero hay un factor que desencadena la encefalopatía hepática que tenemos que buscarlo.
porque para el tratamiento, no solamente el tratamiento va a estar encaminado a disminuir el nivel del amonio, sino también tenemos que encontrar lo que ha desencadenado la encefalopatía para poder corregir este factor y que no vuelva a entrar en encefalopatía hepática el paciente. Entonces tenemos que determinar, averiguar, indagar mediante la anamnesis y el examen físico si es que ha habido hemorragia digestiva, si es que ha habido exceso de ingesta de proteínas en la dieta, si es que el paciente no tiene algún tipo de infección, investigar desde el estado dental, si no tiene una infección a nivel de los dientes, una infección urinaria, que es lo más frecuente en pacientes mujeres, o cualquier otro tipo de infección que estuviera desencadenando la encefalopatía hepática. Alteraciones hidroelectrolíticas, una diarrea puede desencadenar la encefalopatía hepática por alteración hidroelectrolítica. La uremia prerrenal puede ser un factor también que vaya a desencadenar esto. El uso de benzodiazepinas, de hipnóticos, la hipoxia, la constipación también es otro factor que puede desencadenar encefalopatía hepática por la producción en intestino de los mercaptanos, el indol, el escatiol. Y lo que se observa en una encefalopatía hepática es que va a haber alteración de la conciencia, alteración del patrón sueño-vigilia, el paciente puede tener lentitud en la respuesta, responde muy lentamente a las preguntas, a lo que se le habla, le cuesta pensar, eso se llama bradipsiquia, le cuesta hablar, se llama bradilalia, va a haber reducción de los movimientos espontáneos, va a haber cambios de personalidad, puede estar inquieto, puede estar irritable o más bien puede estar somnoliento. Va a haber deterioro intelectual. Para esto se le indica, sume 3 más 3, reste 3 menos 1 y puede no poder realizar estas simples sumas y restas, ¿no? Luego tiene el habla lenta, monótona, que es la bradilalia, el fetor hepático, va a tener alteraciones motoras como la asterixis. La asterixis es realizar un movimiento de la mano en este sentido y va a haber un temblor de la mano. Los reflejos y tono muscular van a estar exagerados. Y tenemos la clasificación de Westhaven para la encefalopatía hepática. En el grado 0, nada más se va a determinar por tests que se hacen tests simples de hacer una línea y, o sea, de hacer una tipo carretera, dibujar un tipo carretera y que el paciente trace una línea dentro de la carretera, ¿no es cierto? O que una números pares en un esquema que hagamos de números pares o números impares y que los vaya uniendo uno a otro, o simplemente del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 haga una línea y no va a poder hacer esto. El grado 1 ya va a haber compromiso del intelecto, va a estar somnoliento, bradipsíquico. En el grado 2 encontramos la asterixis, todavía mantiene el control de esfínteres, hay lentitud generalizada, mayor tendencia a la somnolencia. Y en el grado 3 ya es una somnolencia más permanente que solamente va a responder a estímulos dolorosos. En el grado 4 no responde a estímulos dolorosos ni verbales. Puede llegar a tener incluso convulsiones. La sobrevida es del 20%. Entonces, estos son los test psicométricos para determinar si tiene una encefalopatía hepática mínima. Se le indica que que haga líneas entre números pares o números impares.
seguimiento y diseño de una carretera, tiene que hacer una línea sin salirse del esquema de la carretera, ¿no? Hacer una línea continua. Y se hace una determinación del amonio en sangre arterial. Sin embargo, no es del todo determinante el que esto esté elevado, pero sí nos orienta a que podría ser una encefalopatía de origen hepático. Luego se hace determinación del perfil hepático, se estudia el líquido cefalorraquídeo para ver si es que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades neurológicas. El electroencefalograma en ellos puede estar anormal. Son frecuentes los paroxismos de ondas lentas trifásicas sobre un trazado de base enlentecido. Y laboratorios de rutina, electrolitos, examen general de orina, urocultivo, para ver si es que no hay algún tipo de infección. Y el tratamiento se basa en la reducción de la producción y absorción de las toxinas derivadas del tubo digestivo. Es muy importante, como les digo, determinar cuál ha sido la causa que ha desencadenado la encefalopatía y tratarla. Si hay una infección urinaria, pues hay que tratar la infección urinaria porque de otra forma puede volver a presentar la encefalopatía. Manejo de líquidos, corrección de los electrolitos, especialmente del potasio, ver si no tiene hipocalemia por alguna causa y corregir esto. Enemas de limpieza con solución salina o lactulosa. Se le da dieta con 40 gramos de proteína y de preferencia proteína vegetal, no animal, pero tampoco hay que suspender las proteínas. El paciente con cirrosis es importante que no entre en un estado de sarcopenia, que no tenga desnutrición. Entonces hay que darle proteínas vegetales que encontramos en los, principalmente en los cereales andinos, ¿no? Quinoa, cañagua, amaranto, la lenteja, el garbanzo, todo esto es lo que tiene que consumir el paciente con cirrosis. Los enemas de limpieza, entonces, y la lactulosa también, o sea, es un medicamento que causa una diarrea osmótica y que también actúa a nivel de la luz del intestino, evitando de que se absorba el amoníaco. Actúa sobre las bacterias y de esta manera va a disminuir el amoníaco y va a mejorar la encefalopatía. Se le da antibióticos no absorbibles que actúan sobre la flora intestinal y el que se utiliza actualmente es la rifaximina. Antes no teníamos rifaximina y lo que utilizábamos era el metronidazol. Pero ahora se prefiere mejor respuesta con la rifaximina, que viene de 400 miligramos y se da 400 miligramos cada 8 horas, vía oral. La lactulosa vía oral, y también utilizan en los enemas, pero tampoco hay que utilizar demasiada lactulosa porque como es un azúcar, entonces puede producir distensión abdominal y molestar al paciente. La L-ornitina, el aspartato, proporciona un sustrato para síntesis de urea y glutamina, disminuyendo el exceso de amoníaco y viene por vía endovenosa o por vía oral. Ya en nuestro medio no hay, es difícil encontrar actualmente este medicamento que venía como Epamers, la L-ornitina, el aspartato, se puede dar por vía oral o se puede dar por vía endovenosa. Pero si es que el paciente está con datos de síndrome hepatorrenal o tiene una creatinina alta, no es conveniente dar. La encefalopatía hepática entonces es reversible y en caso de encefalopatía hepática crónica, ese paciente tiene que consumir de forma constante proteínas en base a proteínas vegetales
Las proteínas vegetales además provocan mayor deposición, ¿no? Es más frecuente, más fácilmente tienen deposiciones y producen mayor cantidad de aminoácidos de cadena ramificada, mejora la flora y hay mayor incorporación de nitrógeno a la masa fecal. En caso de que tengan una encefalopatía hepática que no responde al tratamiento, pues se tiene que hacer trasplante hepático. Bueno, yo creo que terminamos la clase hasta aquí. Mañana vamos a continuar con ascitis, con la hemorragia por varices, el síndrome hepatorrenal y también vamos a avanzar lo que es la esteatohepatitis no alcohólica. Aquí terminamos la clase de hoy, muchachos. Si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Creo que no hay preguntas, doctorita. Bueno, entonces mañana continuamos. Y espero que hasta el lunes o martes terminamos con patología pancreática. ¿Ya? Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Bueno, hasta luego.